Cordial saludo, mis hermanos. Bienvenidos a este lugar. Damos gracias a Dios por la oportunidad que hoy tenemos para predicar su santo evangelio, para poder traer a cada miembro de esta congregación el mensaje de la palabra del Señor. Es esa palabra la que nos trae vida, la que nos enseña, la que trae esperanza y la que sana, la que trae a nuestras vidas lo necesario para poder seguir adelante. No es la motivación de un hombre la que va a cambiar tu vida. Motivadores hay muchos alrededor del planeta, llevando un mensaje de ánimo, pues, de motivación a muchos. Y logra el resultado de poder hacer sentir bien a las personas, quizá por un momento, por una temporada. Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no solo te ayudará para que te sientas bien, incluso habrán días donde la misma palabra de Dios te confrontará a tal punto que hará que te quiebres. Y no así la motivación y todo este tipo de movimiento coach que se levanta como una aparente piedad para llevar el mensaje. Es la palabra de Dios la que trae transformación. Fue la palabra de Dios la que hizo que hombres comunes y corrientes pudieran hacer cosas extraordinarias en la historia de la Iglesia de Cristo. Ha sido la palabra de Dios con la que, por la que se ha creado el universo que hoy podemos ver. El que no podemos ver, el cuanto existe, fue creado por la palabra de Dios. Así que tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es un coach motivacional, un motivador, un recreacionista y por supuesto un predicador del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva a nosotros el predicar la verdad? A una salvación eterna. El resto de cosas nos llevan a tener una mentalidad fija en esta tierra y a tratar de buscar la felicidad aquí y olvidarnos de la vida eterna que nos espera. Eso solamente lo puede instruir la palabra de Dios para que tengamos una mente eterna y no una mente terrenal. Que tus problemas se acaban acá en este mundo, en esta tierra, no significa que tengas un lugar asegurado en la eternidad con Dios. Porque los problemas para muchos aquí hoy se resuelven a punta de dinero, a punta de deseos, incluso hasta cosas que a nuestro parecer y a muchos le parecerían bien. Tener salud en este mundo sería algo maravilloso. O no anhelamos la salud en esta tierra, sí anhelamos la salud. Pero ¿qué hay de aquel desvalido, aquella persona que ha sido desahuciada? Entonces ya no hay más gozo en su vida, ya no hay esperanza para continuar adelante. Por supuesto que no. O aquella persona que recibe dinero. ¿Usted necesita dinero para vivir en esta tierra? Necesitamos dinero para vivir en esta tierra. Hay cosas que pagar, cosas que comprar, alimentos, techo, vestido, estudios, lo que necesitamos aquí. ¿Pero es acaso el dinero el que comprará una entrada en un lugar celestial? La respuesta es un rotundo no. Por ello, se nos hace muy cómodos o se nos hace muy fácil el llegar a predicar con una Biblia marcada en las, entre comillas, promesas de Dios. Es muy motivante para muchos escuchar cómo Dios te prosperará en esta tierra, cómo Dios te sanará, cómo Dios te sacará de deudas, cómo Dios te dejará sin preocupaciones aquí. Pero escuchar la confrontación de la palabra de Dios, aquella que de pronto nos hace pensar un poco más de lo que son los años para caminar en esta tierra, a veces es posible que nos llegue incluso hasta a afligir. En el domingo anterior tuvimos la oportunidad de predicar un tema que se llamaba salvación y tenía un subtítulo y era ¿por qué? ¿Por qué la salvación? Y una de las razones o la razón principal por la cual nosotros entendemos que hubo la salvación no es tanto por lo bueno, hermoso y maravilloso que seamos nosotros los hombres. No. La escritura que leímos, yo la voy a leer acá y usted la puede anotar, fue en Ezequiel capítulo 36, verso 22, donde la escritura decía, no por vosotros, sino por amor a mi nombre, voy a hacer lo que voy a hacer con ustedes.
Y algunos de este tipo de afirmaciones le podrían parecer un poco egoístas, entre comillas, o altivas por parte de Dios. El creer que Dios nos salva por amor de su nombre nos parece, o a algunos le llega a parecer un poco tortuoso, porque no se hace énfasis en las personas, sino en un poderío y soberanía de un Dios que es en todo y en todos, creador de todos. Y si Él es creador de todo, productor de todo, que de la nada, solo con su palabra, creó todo cuanto existe y existirá, Él tiene derecho a usar su creación para su bien, para que sea adorado, para que sea enaltecido, para que Él sea glorificado. Y cuando predicamos este tipo de temas, parece que algunos de los asistentes u oyentes tuvieran como un cortocircuito en la mente y en el corazón. Es que Dios no puede ser solamente así de esa manera. Pero es que Dios no solamente es soberanía, Dios también es fidelidad, Dios también es todopoderío, también es justicia, Dios también es amor. Y cuando llegamos a esa parte del amor de Dios, tenemos la tendencia a romantizar ese amor de Dios y a guiarlo quizá por el camino del romanticismo y de la falta de argumentos bíblicos para entender ese amor de Dios. Y no lo queremos muchas veces sencillamente porque queremos escuchar más de las historias que nos han contado algunos para que tengamos ánimo y fuéramos motivados. Pero tenemos que entenderlo a la luz de la Escritura. El amor de Dios no daña. De antemano te lo digo, el amor de Dios es real. El amor de Dios podemos vivirlo y experimentarlo en esta vida y en la vida venidera. Y no es malo. Y no hay detrás, como en alguna ocasión en el devocional que tengo en la oficina, alguien pudo decir, Ahmed nos predica y nos hace preguntas para luego decir que todo lo que hemos dicho está mal. Y esa persona se sentía un poco enervada en el sentido, y lo dijo riéndose, y luego me abraza y me dice, no, porque es que uno cree que sabe y uno dice las cosas con ánimo, y cuando uno se viene a dar cuenta, uno estaba completamente equivocado de lo que estaba pensando. Sencillamente porque hemos aprendido de Dios sus atributos, los que conocen algunos atributos y los que han enseñado alguna vez algún atributo, más por la parte emocional que por la parte escritural. Y de pronto por lo que se ha dicho, el voz a voz, Dios es amor, no te preocupes, Dios te acepta tal y como eres, tranquilo, no pasa nada, Dios no odia. Y ese discurso de amor que muchas veces ni siquiera bíblico es. De pronto compartes con alguien el hecho de que Dios odia e inmediatamente viene una confrontación directa. ¿Cómo es posible que Dios pueda odiar si Dios es amor? Pero recuérdese, Él no solamente es amor. Entonces ya ahora nos devolvemos. Él no solamente es juicio, Él es amor también. Pero no solamente es amor, también es fidelidad a su nombre, fidelidad a su palabra, y también es justicia. Entonces dice la Escritura cosas como no tendrá por inocente al culpable. Dice que aborrece al impío todos los días. Y dice que hay cosas que no son agradables a Él y que le parecen abominables. Entonces sencillamente podríamos entender usted y yo que la Escritura nos está llevando a que hay algo que si Dios ama, entonces Dios también odia. Si Dios ama a los niños, entonces aborrece a los violadores de niños. ¿Sí o no? Si Dios ama a los justos, entonces aborrece a los injustos. Si Dios ama a los que viven en verdad, entonces detesta y aparta a los que viven en mentira. Eso es una realidad. Ese es, por simple lógica podemos decirlo así. Si Él quiere que estemos en luz y no en oscuridad, es porque Él aborrece las tinieblas y no quiere que vivamos en tinieblas, sino que nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, concentrados acá, por favor, con lo que la palabra de Dios nos trae, para que podamos comprender profundamente lo que la palabra de Dios a nosotros nos inspira hoy. Quiero que oremos antes, porque vamos a hablar del tema el amor de Dios. Padre, hoy acudimos a ti una vez más, dispuestos para que tu palabra
sea expuesta a manera tal, Señor, que seas tú el que nos enseñes, conforme a tu palabra, a tu misericordia, a tu revelación y no conforme a nuestras emociones. Te suplicamos, Señor, que aun cuando nuestro estado de ánimo pueda estar, Señor, dislocado de alguna manera, no estemos al 100% de nuestras emociones, podamos ver, Señor, con claridad la verdad de tu palabra y que entendamos a través de la revelación de tu Santo Espíritu las santas escrituras que hoy nos permites leer. Te damos gracias en Cristo Jesús y decimos amén. Vamos a la escritura, primera carta, apóstol Juan, capítulo 4, verso 8. Ojalá usted tuviera claridad de esta palabra. Dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Antes de continuar con la exposición de esta palabra o la predicación de este sermón, quiero que usted no vaya a hacer esta cuenta o podríamos decir operación matemática de transposición de términos. La Escritura dice claramente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Pregunta técnica: ¿el amor es Dios? La respuesta es no. No podemos decir que el amor es Dios, porque Dios es más que amor. Es muchas otras cosas más que amor. No, el orden de los factores no altera el producto. En este caso sí afecta al producto. Porque debe haber una claridad en cuanto a lo que es el amor de Dios y lo que es el amor. El amor es un atributo de Dios, pero no es uno que contiene a los demás, porque Dios también es juicio, es justicia, Él es fidelidad, Él es todopoderío, Él es soberanía, Él es, ¿qué más? Recuérdenme, eternidad, ¿qué más? Bondad, ¿qué más? Misericordia. Recuérdenme los atributos de Dios que hemos visto aquí: paciente, fidelidad, omnisciente, omnipresencia. Dios es mucho más que amor. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Es como si quisiéramos decir Dios es justicia. ¿Ese término sería correcto? Dios es justicia, pero la justicia no es Dios. Entonces tendríamos muchos dioses a la hora del té, pero lo que necesitamos entender es que es un solo Dios con unos atributos y que dentro de esos atributos está el amor. Vamos a traer una relación simple y cotidiana en medio de nosotros. Gran promoción en el almacén de la ciudad, para no darle propaganda a nadie. Gran promoción. Todo lo que usted escoja va a estar con un 90% de descuento. Solamente va a pagar el 10% de lo que vale cada artículo. ¿Le gustaría una promoción como esa en un almacén de la ciudad? Maravillosa. Pero cuando usted llega hay una gran fila, pero usted se da cuenta que en esa fila están dejando entrar a unos y a otros no. Entonces cuando llega el turno de la persona y usted se acerca a mirar, le preguntan a la persona: ¿cuánto mide usted? Y esa persona dice 1,60, no puede entrar. Eche para allá. Mide 1,60, no puede entrar. ¿Quiénes entran? Los que miden de 1,61 hacia arriba. Entonces ya empieza a salirse más gente. Buenas, mido 1,62 y voy a entrar. Color de piel, colocan un aparato, miran, muy blanco para entrar. Hágase allá, usted no entra, apártese. Color de tez, tiene que haber un 8% de oscuridad en la piel. Los que tienen menos de 8% no entran, apartados. Vamos más. Voy a entrar, cumplo con los 8 y tengo 1,63 de estatura y voy a entrar. ¿Cuántos años tiene? Tengo 46. No puedes entrar, solo las personas
con 40 años de edad. Y así una gran fila empieza a disiparse porque no cumplen con ciertos atributos o ciertas características para poder entrar. ¿A usted le parece justa una elección como esta para poder dar unos precios en un almacén local? Porque una promoción debería ser para todos, ¿verdad? O sea, si seguramente hay un asterisco en algunas promociones, dice válido para este tipo de personas o aplican términos y condiciones o restricciones y etcétera. En el amor de Dios ocurre algo tremendo. Y somos nosotros los que hemos puesto esos asteriscos para hablar del amor de Dios. Y muchas veces nosotros, los predicadores, somos los que hemos colocado un error tamaño gigante en medio de los creyentes y los no creyentes para hablar acerca del amor de Dios. Si hicieras lo bueno, ¿Dios te amaría más o te amaría menos? Pregunta para usted. Si hicieras lo bueno, ¿te amaría Dios más o te amaría menos? Dios te amaría igual. Te amaría igual. Dios te ama igual. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y cuando hemos hablado acerca del por qué Dios salva al hombre y habla de que Él salva al hombre por amor de su nombre, Él está siendo radical en la razón de la salvación. Y es la que nos tiene que llevar a nosotros a comprender que cuando el amor de Dios se da, no hace restricciones en ese amor. Él nos ama a todos y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, muchas veces nosotros consideramos que Dios yerra o se equivoca, comete error cuando Él nos salva por amor de su nombre. Quiero decirte que no así como la promoción de este almacén local, el amor de Dios no tiene limitaciones. No tiene limitaciones para amarnos a nosotros. Por una sencilla razón. El amor no es Dios, sino que Dios es amor. Y como Él es amor, Él sabe dar amor a su creación, a los que ha hecho, a los que ha formado del polvo de la tierra. Pero eso no significa que una persona califique para ocupar un lugar en la patria celestial. Tristemente no es así. Porque Él habla claramente acerca del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos entrar a la patria celestial. ¿Eso hace a Dios contrario al amor? La respuesta es no. Y necesitamos entender esto con profunda calma y no solamente calma, sino admiración por Él. El amor de Dios no depende de su bondad, no depende de mi bondad. Porque aquí es cuando podemos dar gracias a Dios de que la salvación que Él ha escogido para nosotros no dependa de nosotros. Que no dependa de nosotros. ¿Sabe una cosa? Él decidió amarnos. Él decidió amarnos. Y no nos ama tal como somos, sino a pesar de lo que somos. Eso cambia toda la historia de este relato. Y nosotros necesitamos comprender esto de verdad profundamente, hermanos, porque si romantizamos el amor de Dios, estaremos tratando de volver a Dios injusto con respecto a su propia palabra y a su propia instrucción. Él nos ama. Ciertamente nos ama. Pero usted y yo no podemos aprovecharnos del amor de Dios para pretender cosas que van más allá de la justicia de Dios, de su fidelidad y de hecho de su amor propio y de su santo nombre. Entonces, hablar del amor de Dios en términos bíblicos nos lleva a nosotros a reflexionar mucho más
en Él que en nosotros. Porque, ¿por qué Dios nos salva? ¿Por lo bueno que somos? No. Por amor de su nombre y porque Él ha dado su amor a todos los hombres y también ha dado a todos los hombres la oportunidad de que procedan al arrepentimiento. La Escritura dice, porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Serán todos los hombres y mujeres, niños, jóvenes salvos? La respuesta es no. Podemos vivir nosotros conforme a lo que tenemos, nuestras vidas enlodadas con todo lo que es una tradición y con lo que es una teología muy humana o una teología bastante difusa en cuanto a lo que es el amor de Dios. Necesitamos, hermanos, entender a la luz de la palabra lo que es. En un sentido, esta respuesta no debería sorprender al cristiano. Nosotros deberíamos tener claro que si Él dice que es amor, hermano, Dios es amor. Eso usted no lo tenga por duda. Pero si dice que es justicia, crea que Él es justo. Y que sobre el amor de Dios no se va a imponer la justicia, ni sobre la justicia se va a imponer el amor de Dios. Hermanos, Él nos ama porque Él es amor. Ese podría llegar a ser incluso hasta la respuesta más tonta y más obvia que pudiéramos dar, pero tendremos que entender esta gran verdad. Dios es amor. Él ama porque ama. Él ama porque es amor. Él amó y ama a la humanidad caída sencillamente porque Él es amor. Y pregunto, ¿puede Dios odiar? Sí, pero eso no cambia en que Él sea amor. Te puse un ejemplo bastante complicado para poderlo entender. ¿Ama a Dios a los niños? ¿Y entonces también ama a los violadores? Él ama a todos, pero no se agrada porque aborrece tanto al pecador como al pecado. Yo quiero que salga de una gran mentira que nos han vendido humanistas en este tiempo y en muchos tiempos atrás. Claro que la persona que lo dijo es una persona de esta era y es Mahatma Gandhi. Gandhi dijo una frase que ha terminado en los púlpitos y en las congregaciones. ¿Sabe de qué frase le hablo? ¿Sí sabe de cuál frase le estoy hablando? Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Aborrece juntamente con el pecado al pecador. Lo aborrece. Y pareciera que aquí fuera o hubiera un juego de palabras, una cosa confusa en nuestras vidas. Para poder entender la profundidad del amor de Dios, tenemos que entender también su fidelidad y su justicia. Si Dios es justo, ¿condenará entonces con el pecador a los justos? ¿O hará una diferencia? Quiero que usted me responda a esto. Dios hará una diferencia. Dice la Escritura que un día tomará a sus ovejas, las colocará a la derecha y tomará a las cabras, las colocará a la izquierda. Y está diciendo, es una forma de explicarnos a nosotros que un día hará una separación completa y absoluta de los que han creído en Cristo Jesús, los que se han arrepentido de sus pecados, a los que Él les ha dado salvación, entre los otros que ya se ha determinado un juicio para ellos. Hermanos, Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. Anhelo profundamente que usted y yo pudiéramos estar en el mismo lugar, derecho, escogidos por Dios para salvación, desde antes de la fundación del mundo, como Él lo ha dicho,
y que pudiéramos estar no solamente entre esos salvados, sino para poder llegar ahí, estar dentro de los arrepentidos y los que creen en nuestro Señor Jesús el Cristo. Ese sería el anhelo que tuviéramos nosotros. Y Dios es justo. Y estará en ese espacio aquellos que han satisfecho de una u otra forma el requerimiento de la palabra de Dios. Y tiene que ver con arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no somos salvos por ser exentos de pecado. Los salvos pecan, pero no se deleitan en el pecado, no practican el pecado. Hay una gran diferencia entre un pecador arrepentido y alguien que ejercita su vida en el pecado. Los hijos de Dios, los salvos, no practican el pecado. ¿Sabe usted la diferencia entre una cosa y otra? Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Y yo practico el running y el ciclismo porque semana a semana tengo una rutina de ejercicio y cumplo mis entrenamientos. Puedo decir, practico el running. ¿Usted ha corrido alguna vez? Creo que aquí todos han corrido alguna vez. Por un atraco, por un asalto, por una pelea, porque está lloviendo, porque se moja la ropa, etcétera. Usted ha corrido. Pero ¿es usted alguien que practica el running? La respuesta podría ser sí o no. Si usted lo hace habitualmente, se convierte en una persona que practica este deporte. ¿Ha jugado tenis usted alguna vez? Yo he cogido una raqueta y he golpeado una que otra vez, pero no puedo considerarme un jugador de tenis. No he podido, no sé, siento que ni siquiera es mi fuerte. Creo que tendré problemas en el manguito rotador o algo, pero creo que no hay fortalezas allí. Creo que me defiendo más corriendo y haciendo bicicleta. Podría decir, practico este tipo de ejercicio. Pero porque haya agarrado una raqueta un día y le haya golpeado 10 veces a una pelota de tenis, no me hace tenista. De la misma manera en cuanto al pecado. Pero también de la misma manera como creyente y cristiano. Venir a la congregación no te hace salvo. Pero un salvo que no quiere congregarse, aún pudiendo, tendríamos que mirar las condiciones de su vida y qué le motiva a no agradarse en medio de la congregación y compartir con sus hermanos. Dios amó a la humanidad caída porque Dios es amor. Él le otorgó su amor. Y esta declaración no solo enseña que Dios ama, sino que enseña que Él es amor. Dios es amor, hermano. Usted nunca puede dudar que Dios es amor. A pesar de que usted viva circunstancias, incluso llegar a pasar hambre, llegar a enfermarse, llegar a tener problemas psicológicos, a tener situaciones duras en su vida, momentos de dificultad, usted nunca podrá negar que Dios es amor. Aunque muera. Y no sé, esta es una verdad que seguramente no le gusta a muchos, pero usted y yo un día vamos a morir. Es la realidad de la vida. Un día nacemos y así como nacemos, un día morimos. Entonces, ¿de qué nos quejamos de Dios que cuando Dios decreta, decide soberanamente sobre el término, no solamente de nacimiento, sino de partida de un ser querido? Terminamos muchas veces culpando a Dios de malo, de maldad. Entonces, usted imagínese si Dios se le acercara a usted y le preguntara, bueno, para que tú no cambies tu percepción de mí, yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, tú naciste, en mi caso, el 6 de agosto de 1977, pues quisiera que me dijeras, ¿cómo tú te vas a morir? Bueno, dime cómo es que te quieres tú morir. Entonces, así podría decir que Dios es bueno. Hermanos, vamos a morir en circunstancias distintas, pero vamos a morir, eso es lo que es común. Y seguramente usted atina como yo, no, yo quisiera acostarme un día tranquilo, reposar, dormir profundamente y ahí sí, bueno, morirme.
Muchos piensan de esta manera. Bueno, ¿a alguien le gustaría estar en ese combo? Pero muchas veces este tipo de cosas pasan y terminamos siempre con la misma, ¿por qué Dios esto tan cruel? Y terminamos muchas veces criticando incluso lo que hemos deseado nosotros mismos. Si hubiera tenido tiempo de despedirme de mi mamá, si hubiera tenido tiempo de despedirme de mi papá, si mi hijo hubiera... Son tantas cosas que nosotros llegamos a cuestionar incluso en la soberanía de Dios y en el amor de Dios, sin entender que sencillamente las circunstancias de esta vida y de este mundo han sido determinadas por Dios. En este mundo vamos a tener aflicción. Aquí no es el término, valga redundancia, final. Este no es aquí no ha acabado la ruta. Aquí apenas empieza. Bueno, empezó antes de la fundación del mundo y terminará hasta el final de los tiempos, en principio y fin, alfa y omega, la eternidad en Dios. Unos para salvación y otros para condenación. El amor de Dios es un atributo y es parte de su naturaleza. El amor de Dios no es resultado ni del comportamiento de las personas, ni del afecto que Dios tiene o que esas personas pueden lograr hacer con Dios. Por supuesto que Dios ha agradado mucho más de otros hombres en la tierra y en la historia. Pero el amor de Dios no obedece al comportamiento humano. Si fuera por el comportamiento humano, hermano, todos nos rajamos. Como, para los internacionales que alguna vez ven este video, es reprobar el examen. Uno dice, me rajé el examen de matemáticas porque saqué una mala calificación. Aquí todos reprobamos. ¿Crees tú que eres... bueno, empecemos con esta pregunta para mirar. ¿Tú sientes que Dios te ama? Sí. Pero Dios te ama por la forma en que tú eres. ¿Podrías tú asegurar esto? No es que Dios me ama por como soy yo. Si yo no fuera como soy, entonces Dios no me amara. Dios me ama a pesar de lo que yo soy. Mira, Dios sabe cómo piensas, cómo hablas, cómo luces, qué haces, lo que deseas. Y eso no cambia el que el Señor te ame. Y usted y yo debemos entender esto a profundidad. Ahora, ¿se agrada a Dios de todo lo que nosotros hacemos? No estamos hablando de esto, estamos hablando de la persona de Dios. Yo creo que Dios no se agrada de todo lo que yo hago, ni de todo lo que yo pienso, ni todo lo que deseo y anhelo. Estoy completamente seguro que Dios me ama, sencillamente porque la Escritura dice que Dios es amor. No hay otra razón por la cual Dios me ama. Es posible que un padre de familia o una madre de familia ame más a un hijo que a otro. ¿Es verdad o es mentira? Téngalo por seguro porque el hombre sí hace distinción en este tipo de cosas. Se puede tener a dos hijos, incluso gemelos, mellos, como tú quieras, trillizos. Todos iguales, nacidos el mismo día con las mismas condiciones, comieron del mismo pote de leche y tomaron de la misma jarra de agua, pero la tendencia humana es hacer amor por selección. Y esa selección tiene que ver con la respuesta que ese bebé o ese niño o esa persona tenga con respecto a nosotros. Gracias a Dios, Dios no es como usted y como yo. Y yo he tratado, soy padre de 2 varones, he tratado, me he esforzado, aquí están mis hijos, de que no se den cuenta a cuál de los dos amo más. No. Lo que he tratado es de que ellos sientan que les amo de manera profunda, con manifestaciones diferentes a los dos. Ese ha sido mi anhelo. Uno tiene unas virtudes y unos defectos, y otro tiene unas virtudes y unos defectos. Pero sencillamente
es posible que un padre pudiera aborrecer a su propio hijo a causa de la respuesta de éste hacia él. Pero también es verdad que un padre o una madre es capaz de aborrecer a sus propios hijos sencillamente por sus desequilibrios mentales, emocionales o las circunstancias de su propia vida. La forma en que fue tratado cuando niño, la forma en que ha vivido su vida, las circunstancias en las que pudo haber concebido a uno u otro hijo. Todo esto es variable, pero quiero que sepas que el día en que tú naciste, no nacieron todas las flores, no. El día en que tú naciste, Dios se deleitó en tu nacimiento. Porque Dios te permitió vivir. Porque Dios te dio la vida. Y aunque tu condición de nacimiento, tus circunstancias de vida, tú puedas sentir que Dios no te ha amado porque le ha dado más a uno u otro, de lo que no podrás estar dudando es que Dios te ama. Porque Él es amor. Cualquier otra cosa que usted dijera acerca del amor de Dios, o si lo sacara de allí, de esta gran verdad que Él expone en la palabra, estaríamos inventándonos cosas de Dios que no son. Dios nos ama porque Dios es amor. Dios no es el amor. Dios es amor. Porque es que el amor para ti puede ser que tu esposa o tu esposo, tu pareja te apapache todos los días, te sirva el desayuno, te lleva el café a la cama, o que te lave tu ropa, o que te ayude en las cosas y tú sientes que esa persona te está amando. No, con Dios las cosas son completamente distintas. Él te ama porque Él te ama. Él te ama porque Él es amor. Así que el amor de Dios hacia la persona es un resultado de quién es Dios, más no de quiénes son los objetos de su amor. Y tenemos que entender esto. Y hermano, gracias a Dios que Dios salva por soberanía. Porque si fuera por atributos nuestros, hermanos, otra vez voy a usar la palabra, nos rajamos todo. Reprobamos el examen. Y usted no tiene que contarme sus pecados, hermano, o contarme sus falencias para yo conocer de usted y de mí, donde dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos pecamos. Hermano, voy a utilizar unos términos que quizá usted va a decir, ¿cómo es posible que el pastor sea capaz de decir esas cosas? Pero le voy a decir, aborrezco a aquel llamado siervo de Dios que se monta en un púlpito a predicar y pretende hacer creer a los otros que es una persona sin pecado. Una persona que no tiene necesidad de la misericordia de Dios, del perdón, de la justificación, de un Cristo en la cruz pagando por sus pecados. Todos los hombres somos merecedores de la cruz que un día Cristo Jesús ocupó por nosotros. Y que la copa de la ira de Dios no tenía que manifestarse sobre aquel, sino sobre toda la humanidad como lo hizo una vez. Hermano, Dios hizo un borrón y cuenta nueva un día. Él creó a la humanidad. La humanidad se pervirtió. Ya de antemano, antes de la fundación, había una respuesta para eso. Y era la salvación de aquellos. Pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué puso ese árbol allí? A usted no le puso un árbol y por su propia voluntad peca, ¿o no? ¿O es que el pecado suyo fue comer del árbol prohibido? Dígame. Tus pecados son otros, mis pecados son otros. Así que hemos estado colocados no en huerto de Edén ahora, sino en esta tierra, y cada uno ha elegido la forma más placentera de pecar. A uno le gusta el chisme, a otro le gusta la mentira, a otro le gusta robar, a otro le gusta engañar, a otro le gusta defraudar, a otro le gusta el dinero, a otro le gusta el sexo, a otro le gusta de todo. Cada uno escoge la forma en que peca. Pero Dios tiene solo una forma de amar y de demostrar su amor por los que ama. Y fue proveyendo para los pecadores un camino para la salvación de sus almas.
Y esto lo hace por amor propio, amor de su nombre. Pero manifiesta su amor en nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, empiezan a tener sentido ciertas lecturas bíblicas que en algún momento de nuestra vida nosotros habíamos hecho, pero que no comprendemos. Si yo te preguntara acá, y si somos nosotros aquí honestos, en los que tienen a sus padres vivos o los que los recuerdan, si yo les preguntara, ¿tu padre o tu madre te aman? Algunos sé que dirían sí, otros dirían no. Y por confesión de entre hermanos, conozco algunas situaciones difíciles entre algunos de ustedes, de los que están aquí presentes, no sé de los que nos están viendo, pero seguramente algunos podrían decir, tengo a mi padre vivo, pero él no me ama. Solo manifiesta hacia mí rencor, odio, repugnancia. Es posible. Hermano, no todo padre y toda madre ama a sus hijos. Esto es triste. Y tiene que ver con quiénes somos nosotros. No tiene que ver con quién es Dios. Pero es imposible que Dios no nos ame, porque Él es amor. Y ciertamente, esta frase se hizo tan popular, la de Gandhi, que Él ama al pecador pero aborrece al pecado, tratando de parafrasear lo que la Escritura dice. Pero al final de los tiempos habrá una prueba a cada uno, a cada corazón. Y estaremos delante de Dios. Mire, no deja de sorprenderme lo que leí una vez del pastor Paul Wasser, donde dice que el santo más usado debería llegar a las puertas del cielo con la humildad y el temor suficiente de que va a estar allí sencillamente como un invitado. Yo sé que algunos de los que cuando vienen por primera vez a la congregación entran y miran para allá y para acá, o si se han ido y vuelven, no saben si lo van a mirar con buena cara, no saben dónde sentarse, pero algunos de ustedes ya tienen como una costumbre. De hecho, algunos de ustedes tienen sillas escogidas en este lugar. Usted llega y llegué 5 minutos tarde y llegó, ya me cogieron mi silla, a mí no me gusta ir. Pero créame, hermano, hermana que está en este lugar, cuando usted vaya al cielo, yo dudo mucho que los verdaderos salvos estén buscando la silla que lleva su nombre, como cuando usted viene acá a la congregación. No, que esa es la silla mía. Ahí es donde yo me pongo. Y si llega algún hermano y te dice, hermano, a ver si te puedes correr hacia allá. Tú no te corres hacia allá, sino te corres hacia atrás para que los hermanos pasen y se puedan sentar. Y tú permanecer en el lugar que te gusta. Estoy seguro que cada salvo llegará al cielo con su mirada gacha. Y aunque con un gozo inexplicable en su corazón, estará mirando la forma de poder entrar a ese lugar santo, santísimo, a ese lugar donde habita la plenitud de la presencia de Dios cara a cara. Y yo creo, yo le hago una pregunta a usted, si usted cuando vaya a entrar al cielo, ¿usted qué rostro es el que va a buscar, hermano? ¿Será que allá veo a Norma? Seguramente que puedo entrar con ella. Oh, Alex, me gustaría ir contigo. Vamos a entrar, vamos, como nosotros sí nos conocemos, vamos a mirar cómo es que esto acá. Hermano, nadie llegará así. Nadie llegará así. Todos los que alcanzamos salvación en Cristo Jesús llegaremos a la puerta de la entrada de la fiesta del Cordero, buscando solamente el rostro de alguien. No sé si usted había pensado esto, pero usted va a buscar el rostro de quien conoce realmente, de a quien le ha sido predicado a través de la Escritura,
Hermano, toda motivación y todo coach espiritual quedará en la basura aquel día. Pero yo buscaré al Dios de la Escritura para mirarlo a los ojos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que seguramente no le va a tomar por sorpresa, pero yo lo quiero como hacer una escenografía un poco de lo que creo y me parece que ocurriría. Que estará Jesús allá y cuando me vea y yo lo vea a Él, me mirará y yo lo miraré y sentiré la tranquilidad de poder entrar porque la invitación la recibí de Él para ir a pasar mis mejores años, días y eternidades cara a cara con el Dios Padre. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Cuándo podremos enseñarles a los niños que Dios es amor? Desde bebé. ¿Cierto? Y nos sentiremos orgullosos de enseñar a nuestros niños pequeños que Dios es amor. Pero ¿cuándo podríamos enseñar a nuestros niños que la paga del pecado es muerte? Pero pregunto, ¿será que los padres considerarán que es un tema para niños? La mayoría no lo hará. La mayoría ni siquiera lo entienden ellos mismos. Así, mis queridos hermanos, que Dios no salva a la humanidad por causa de la humanidad. Dios salva a la humanidad a causa del amor de Dios, de su amor. Hermano, podríamos decir que la salvación fuera por obra, porque hay algo que debe hacer el hombre para entrar a la promesa de salvación que el Señor ofrece. Hermano, usted sí debe hacer algo. Usted sí debe hacer algo. Y es creer. Y arrepentirse. El discurso motivacional tiene que quedar a un lado. El llamamiento al arrepentimiento y al conocimiento de Dios es el que debe estar vigente siempre en la vida de los que creen en el Señor. Siempre, siempre. Y predicarle al que no cree, predicarle arrepentimiento y fe. Eso fue lo que el Señor predicó. En todo tiempo, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de tener una reunión con los jóvenes y algunos me preguntan, ¿por qué no hay reunión de jóvenes más seguido? Es que los jóvenes deben estar en todas las reuniones. ¿Por qué los jóvenes no reunirse un domingo con todo el resto de la congregación? ¿Y por qué tienen que tener un día ellos aparte para poderse reunir? Creo que ciertas estrategias pudieran funcionar o por supuesto son espacios que se crean para compartir con los jóvenes y no me parece que eso estuviera mal. Pero todo joven creyente debía estar un domingo con nosotros acá. ¿Recibiendo qué? El mismo mensaje que recibe un viejo o un adulto o una persona mayor. De hecho, a cierta edad los niños deberían estar sentados en el lugar donde se predica la verdad del Evangelio. Hermano, para colorear tienen ellos el colegio, la escuela. Y de hecho tú puedes poner a colorear a tus hijos en tu casa todo lo que tú quieras. Pero sentarlos en la congregación, decirles, enseñarles que es día de congregación y que hay una predicación que oír, un mensaje de Dios que escuchar, no debe ser una imposición o una formalidad para que tú no te veas mal como padre. Debería ser una necesidad. No sé si te tomas este tiempo para sentar a tus hijos en casa y predicarles de la forma en que se predica un domingo o una reunión acá. Creo que no. O sea, no creo que todos los hogares se haga ese tipo
de cosas. Y quiero decirle que a veces ni en el mío. Tenemos un espacio como familia y hablamos. ¿Qué te pareció el mensaje? Cuéntame, ¿qué aprendiste? ¿Cómo van las cosas? Nos reunimos con nuestros hijos regularmente los domingos después de la reunión dominical acá en la congregación. Nos vamos a almorzar todos juntos. Es algo que ya tenemos como familia. De esa mesa ya participa Alejo. Y tratamos de que él venga cada domingo. No para que, mire, el nieto del pastor ni se congrega. Debe aprender desde pequeño la verdad del Evangelio. Se necesita conocer que Dios es amor, pero también a conocer que Dios es justicia, fidelidad. Nosotros no hemos sido salvados porque seamos o no buenos. Nosotros hemos sido salvados porque bueno es Dios. Y recibimos amor por parte de Dios, no como cuando como hijos tratamos de congraciarnos con nuestros padres. No. Es que quien buscó la reconciliación entre Dios y nosotros no fuimos nosotros. Hermano, usted y yo estábamos cómodos viviendo una vida de pecado, ofendiendo a Dios día y noche, y no nos importaba. Hasta que un día vino por parte de Dios su Espíritu Santo, que es Dios, y trajo a nosotros el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Usted no está aquí hoy porque, hermano, nadie en generación de fe debe sentirse obligado a nada, porque aquí no se obliga nada a nadie. Ni siquiera en tus finanzas. Tú tienes la obligación de dar para ayudarnos a sostener eso. No es tu obligación. Igual si tú no nos ayudas, porque obviamente se requiere de recursos para mantener un lugar como este y seguir adelante en la predicación y comprar todo lo que se necesita para continuar aquí en este lugar. Se necesita, pero si alguien no quisiera, el Dios Todopoderoso nos seguirá sosteniendo y seguiremos adelante para seguir predicando el Evangelio hasta que Él nos permita. Sea aquí, sea en la calle, sea en un parque, sea donde sea, el Señor nos llevará a esto. Entonces, la lógica es simple. Dios salva a los hombres malos. ¿Por qué? Porque los ama. ¿Y por qué los ama? Porque Dios es amor. Y este texto literal ha sido sacado del libro Un llamamiento al arrepentimiento, al Evangelio y a la conversión verdadera del pastor Paul Washer. Lo escribe de esta manera. La lógica es simple. Dios salva a los hombres malos porque los ama. Y los ama porque Él es amor. Entonces hay un amor inmerecido y el Señor lo ilustra de una manera poderosa. Vayamos a la Escritura en Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8. Y leamos lo que ahí dice. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha amado, oh querido Jehová, y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová ¿qué? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y ellos le preguntan a Dios, ¿y por qué nos amas? ¿Y sabe qué le responde Dios? Porque yo soy amor. O sea, es una forma de decir, es que te amé porque te amé. Te amo porque te amo, te quiero porque te quiero. O sea, ¿cuál es la razón? La razón es esa, te amo porque yo te amo, porque yo soy amor. Dios es amor, Él le ha dicho de sí, yo soy amor. No ha dicho yo soy el amor, ha dicho yo soy amor, un atributo
de Dios. Mire lo que dice la Escritura en Ezequiel capítulo 16, versos 3 al 6. Ezequiel 16, 3 al 6 dice: y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envueltas en fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Verso 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y aquí podemos ver que de una u otra forma el Señor está confrontando a su pueblo Israel. Lo está confrontando. Porque ellos llegó el momento en que se sintieron que no había nadie mejor que ellos para que Dios posara sus ojos sobre ellos. ¿Sabe por qué Dios escogió a Israel como su pueblo santo? Para que de ese pueblo naciera la promesa que libertaría al resto de la humanidad. ¿Sabe por qué Dios escogió a Israel? Porque quiso y porque puede. Y llega el momento, yo no sé si usted ha visto una pelea familiar o ha vivido una pelea familiar, en donde, ¿cómo es que decimos acá en Colombia? Nos tiramos los trapitos al aire o al sol. O sea, nos decimos las verdades. El Señor dijo las verdades. ¿Sabes por qué te amé? Porque no había nadie que te amara. ¿Por qué te escogí? Porque quise. ¿Por qué te amé? Porque yo amo. Si esto le dice a Israel, pueblo santo del Señor, ¿qué se queda para nosotros llamados gentiles o añadidos, o como diría el apóstol Pablo sobre su apostolado, hijos abortivos? Cuando se presenta al Señor al apóstol Pablo, dice que él nace de nuevo, pero él no nace como un hijo normal, sale como un abortivo, o sea, como quien dice fuera de tiempo, porque no tuvo la oportunidad de poder ver al Señor cara a cara, y era fuera de tiempo porque no estaba en los días en el que él escogió a sus 12 apóstoles. Por eso el apóstol Pablo se hace llamar, y yo como un abortivo, apóstol como un abortivo, así, nací fuera de tiempo. Pero un hombre escogido por Dios, que pertenecía a una religión, y esto debería ser vergonzoso para muchos hoy, que pretenden judaizar sus congregaciones. Todos ellos renunciaron a su religión para abrazar al Cristo de la gloria. Y ya no, olvídate de fiestas, olvídate de todas esas cuestiones. Y de hecho, o sea, no es lo más importante. Dios autoriza, Dios se goza en la fiesta, en la Pascua, en todas estas cuestiones, muy bien. Pero más allá de fiestas y más allá de todo, abrazar la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Más adelante dice, nadie te critique por comida, por día, por fecha, por no. Cree en el Señor, echa para adelante. El Señor trajo a ellos. Y mira que esta palabra en Ezequiel hace ver a ese pueblo escogido por Dios para que naciera el Salvador del mundo, Dios mismo, Cristo, engendrado en una mujer, pero el origen de ese pueblo no era el más maravilloso que pudiera ostentar riqueza, poderío o alguna gracia especial. Por el contrario, de todas las naciones, era la más pobre, triste, necesitada de misericordia. Y hermanos, algunos judíos
que cuestionaron de manera frontal y que aún hoy cuestionan de manera frontal el sacerdocio y la soberanía y deidad de nuestro Señor Jesús, acuden hoy a sentirse orgullosos de su pueblo por ser hijos de Abraham. Somos judíos porque somos hijos de Abraham, el primer hombre llamado el hebreo. No sé si sabe lo que significa la palabra hebreo. La palabra, por primera vez llaman a hebreo a Abraham, porque él cruzó ríos. Hebreo significa el que cruzó ríos. Y por eso llamaron a Abraham hebreo, por eso el pueblo se llama el pueblo hebreo. Pero aquí Dios mismo empieza a hablar sobre el natalicio, el nacimiento y de dónde viene ese padre Abraham. Hermano, los judíos no existían. Los hebreos no estaban en ninguna parte. O sea, ¿por qué yo soy cienaguero? Porque hay un pueblo que se llama Ciénaga y nací allí. Gloria a Dios por los cienagueros. Usted es samario porque hay una ciudad llamada Santa Marta en Colombia, al norte de Colombia, capital del departamento del Magdalena, y usted es magdalenense, y usted es de allá de San Seba, pero no existía Israel. Mira, si tú analizas el orgullo patrio de la nación de Israel, aquí queda completamente destrozado. ¿Sí o no? No había nación de Israel. ¿Quién la conforma? La conforma Dios cuando ya hay otras naciones constituidas. Dice, así ha dicho el Señor. Vamos nuevamente a Ezequiel capítulo 16, 3 al 6. Ezequiel capítulo 16, verso 3 al 6. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Y sabe una cosa, los cananeos eran enemigos. Eran enemigos. ¿De dónde usted cree que viene Abraham? La Escritura dice que salió de Ur de los Caldeos. ¿Sí o no? Hermano, si el primer hebreo tiene una nacionalidad, ¿los otros de dónde son? ¿De dónde es ese? ¿Sí o no? Eso no le busquen más. Abraham, el nacimiento de él, él no nació en Judea, en Jerusalén, él no nació allí. Dios crea una nación a través de la vida de un hombre. No te jactes de latino, de europeo. La verdadera nacionalidad que debería tener un hombre. Por eso lo encontramos en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, porque vuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, en Cristo Jesús. Él nos da una nacionalidad. Por eso cuando tú y yo lleguemos a la puerta del cielo, buscaremos a quien nos invitó. No, los colombianos acá, los venezolanos aquí, los salvadoreños aquí, una sola nación. Una nación que unirá tanto judíos como gentiles. Y todos buscarán al que le ha extendido la invitación. ¿Cómo te extendió la invitación el Señor para salvación? No te mandó una tarjeta, sino que entregó su propia vida por ti para que tú y yo tuviéramos un lugar en la patria celestial. ¿Y por qué Él hizo eso? Por amor. Porque Dios es amor. Así que cuando tú tengas alguna necesidad y pretendas cuestionar a Dios y su amor, porque tu necesidad no ha sido satisfecha, tú y yo debemos entender que Él, el Dios Todopoderoso, trae a nuestras vidas salvación por amor de su nombre y porque Él es amor. Quiero que hoy te coloques en pie y que pienses profundamente en la verdad de Cristo Jesús,
La razón por la cual tú y yo somos tomados, si usted se da cuenta, esto que hemos leído muestra como un deshonroso nacimiento de ese pueblo. Usted ve que Dios está exaltando el nacimiento de ese pueblo que él menciona en Ezequiel capítulo 16, 3 al 6. Él no exalta un nacimiento, él está hablando, mira, dice, cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas, no hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto. ¿Algo de cuál? De eso, de fajar, de cuidar, de cortar el ombligo, de ponerle sal para que, bueno, estuviera bien, para que empezara a sanar. Sino que teniendo de ti misericordia, así como fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, desvalida, recién parida, una nación recién parida, todavía sucia. Él la tomó porque Él la hizo parir. Él fue el que le dio vida a esa nación. Y a través de esa nación, el Evangelio de Cristo Jesús llega a nosotros, para que tanto judíos como gentiles pudiéramos poner nuestros ojos en ese Dios de amor y entender que su propósito sobre nosotros es bueno, es amor, es verdad. Efesios 2, 4 al 5 dice lo siguiente, y con esta cita termino. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que, hermanos, el amor de Dios es real, más allá de nuestras circunstancias. Cuestionar a Dios por las circunstancias y dudar de su amor, hermano, no aplica. De eso no se trata el amor de Dios. ¿De qué se trata el amor de Dios? Que aunque a pesar de que en este mundo vivamos aflicciones y cosas que no son tan agradables, Él nos lo alertó, nos los dijo, y que por amor de su nombre y por amor a nosotros, Él nos ha dado salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y decimos amén, amén y amén.